Hola a todos queridos amigos, nos complace darles una cordial bienvenida a la primera parte de esta serie de videos titulados La traducción del Nuevo Mundo, erudita y sincera. Bueno, para aquellos que se están preguntando por qué estamos realizando esta serie de videos, es importante primero hacer un poquito de historia a fin de poder ayudarles a comprender la respuesta a esta pregunta. El 2 de agosto del año 1950, en el Yankee Stadium, el entonces presidente de la sociedad Watchtower Net North presentó ante la multitud de testigos de Jehová congregados allí para una asamblea internacional la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, o en inglés, The New World Translation of the Christian Great Scriptures. Desde mismo comienzo y ya casi por 70 años, las críticas que ha recibido esta traducción vigorosa y franca han sido enormes. Usted puede navegar por internet y solamente unos cuantos clics le van a ayudar a usted a ver que hay una gran cantidad de información que es contraria a la traducción del Nuevo Mundo. Las críticas van desde la afirmación poco creíble de que el comité no produjo una traducción, sino que tomó diversas lecturas de distintas traducciones al inglés, las combinó y de ahí surgió la traducción del Nuevo Mundo, y por tanto no es una traducción. Otros un poco más realistas pues presentan la objeción de que el comité es anónimo, y la razón de por qué es anónimo es porque no tenían la capacidad, desde el punto de vista del conocimiento de los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y el griego, de poder hacer este trabajo de traducción de la palabra de Dios. Bueno, frente a tantísimos argumentos contrarios a la traducción del Nuevo Mundo, frente a tantas acusaciones, un grupo de testigos cristianos de Jehová ha decidido formar un comité con el objetivo de producir un libro titulado La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de las críticas. Me gustaría ilustrar el por qué hemos seleccionado este título de la siguiente manera. Imagínense que usted quiere ver un hermoso paisaje, pero justo delante de usted tiene un muro de 4 metros de altura. Imposible ver el paisaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si usted pone una escalera y se asoma por encima del muro? Bueno, esto es lo que las personas que van a leer este libro van a poder apreciar. El muro puede ser comparado justamente a las críticas que se han acumulado contra la traducción del Nuevo Mundo y que impiden que la gente sincera pueda apreciar la belleza interna de esta traducción, así como el excelente trabajo que el comité de traducción ha realizado. Bueno, que ahí si utilizamos la gramática griega como escalera, es decir, analizamos esta traducción a la luz del idioma griego, de la gramática del griego. Al hacer esto se puede apreciar hermosas gemas que esta traducción posee y que la hace única y sobresaliente a muchísimas otras traducciones que hay hoy día producidas. De manera que este libro se ha producido justamente con ese propósito. Ahora, el comité está al tanto de que el lenguaje del libro, por estar dirigido a aquellos que tienen un conocimiento del griego koiné, es un poco técnico, es un poco difícil de seguir para las personas que no tienen ese conocimiento, y por tanto surgió la pregunta: ¿cómo ayudamos a las personas que no tienen un conocimiento tan avanzado del griego, o que quizás no tengan ningún conocimiento del griego, a tener acceso a esta información que puede beneficiarles? Y ahí surgió la idea de los videos. Estos videos ustedes van a poder ver que no siguen el mismo formato del libro, en el sentido de que no se presenta la información en el mismo orden que en el libro. Y puede que usted se pregunte, ¿y por qué no? Al fin y al cabo los videos son un complemento, ¿verdad? La razón para eso es porque queremos que desde el mismo primer video, el comité quiere que desde el mismo primer video usted pueda apreciar elementos poderosos que demuestran más allá de toda duda que la traducción del Nuevo Mundo es tanto erudita como sincera. Y la primera parte de esta serie de videos lleva por título Traducción precisa de los verbos griegos y tiene que ver con el relato de la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a ver en este relato tan hermoso de las Escrituras cómo las demás traducciones fallan, por así decirlo, al no traducir con precisión un verbo griego que es crucial en la traducción allí, y que al no hacerlo produce una tremenda contradicción en la palabra de Dios. Así que esta es la breve introducción que queríamos hacer para que tengan una idea de por qué estamos produciendo estos videos. Pasemos entonces adelante, entremos en materia ya, propiamente. Como dijimos, una de las acusaciones que más se oye es que como el Comité de Traducción del Nuevo Mundo es anónimo, bueno, pues no se puede saber cuáles eran las calificaciones académicas que el comité tenía, y muchos dicen la razón por la que esto sucede es sencillamente porque no tenían calificación ninguna. Y si daban los nombres, eso iba a saltar a la vista. Notemos lo que en la siguiente diapositiva, lo que la Atalaya del 1 de mayo de 1975, en la página 287, en la sección Preguntas a los lectores, nos responde a esta acusación. Aquí lee y cito directamente de la Atalaya, el 3 de septiembre de 1949,
el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo nos presentó una traducción completa de las escrituras griegas cristianas al inglés. Este manuscrito, junto con su trabajo sobre las escrituras hebreas al inglés que siguió, vino a ser nuestra propiedad legal. Tocante a esto, en la página 260 del libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, se hace notar: la solicitud expresa del comité de traducción fue que sus miembros permaneciesen anónimos aún después de su muerte. Hemos cumplido con nuestro acuerdo y hemos respetado sus deseos. Mire, los que hacen la acusación de que el comité era anónimo, o llegó a ser anónimo solamente porque no tenían ninguna calificación académica que mostrarle al mundo, desconocen dos hechos cruciales. El primero de ellos es que, aunque antes de 1940 era común poder hallar en los libros producidos por los Testigos de Jehová el nombre de su autor, podía haber sido Rutherford, Macmillan, Rosser o cualquier otro que fuera utilizado por la sociedad para producir la literatura que se imprimía en aquel momento, usted podía hallar su nombre allí, en el mismo comienzo, en el prefacio. Pero para 1940 hay un cambio en la manera en que se trata este asunto. Se deja de poner el nombre de los autores de estos libros, de los que participaron en la redacción de estos libros, en el libro como tal. Ya no se daba a conocer. ¿Por qué? Fíjense, la atalaya que estamos citando continúa mostrando primero que todo por qué el comité de traducción hizo esto, pero esto aplica a toda la literatura de los Testigos de Jehová desde entonces. Dice aquí, ¿por qué se hizo esta estipulación? Estos traductores no estaban buscando eminencia, no deseaban atraer la atención a sí mismos. Con el espíritu de hacer todas las cosas para la gloria de Dios, querían que el lector basara su fe en la palabra de Dios, no en su idoneidad mundana. Y le hace aquí por idoneidad mundana títulos académicos. Así que ese era el propósito del comité. El comité no quería que la gente dijera, mira, este erudito lleva tantos años enseñando griego, lleva tantos años estudiando griego, tiene tal licenciatura en griego, en hebreo. No. Eso no era lo que el comité quería. Pero además hay un segundo hecho, que la gente que critica al Comité de Traducción del Nuevo Mundo por ser anónimo pasa por alto y que se menciona ya a continuación. Otros comités de traducción han visto el asunto de modo similar. La cubierta de la edición con referencias en 1971 de la New American Standard Bible declara: no hemos usado el nombre de ningún doctor para referencia o recomendaciones porque creemos que a la palabra de Dios se le debe juzgar por sus méritos. Es interesante esto. Otros comités, como este de la New American Standard Bible, corresponde con el punto de vista del Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Fíjense, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo el libro Razonamiento ahonda un poquito más. Aquí vemos la página 395, después de mencionar exactamente lo mismo que ya mencionamos, que dijo el comité de la New American Standard Bible. Ahora nos enfrentamos en el segundo párrafo a una pregunta interesante. ¿Es realmente una obra erudita esta traducción? Y fíjense el razonamiento que se hace aquí. Puesto que los traductores han preferido permanecer anónimos, esta pregunta no puede ser contestada en términos de la preparación académica que ellos tengan. La traducción tiene que ser evaluada por sus propios méritos. Justo lo que el comité de la New American Standard Bible mencionó años después, en 1971. Así que qué interesante, ¿verdad? Aquí se puede apreciar que, dado que no conocemos, hay muchas teorías sobre quiénes fueron los traductores, mucho cotilleo o chisme, como decimos allá en mi país, sobre quiénes fueron los traductores, pero a ciencia cierta nadie puede decir, oh sí, mira, el hermano Frank, él participó en la traducción. Nadie sabe. La Sociedad Watchtower nunca ha dado a conocer y nunca dará a conocer los nombres de estos traductores, por lo que no nos queda más remedio que preguntarnos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos si es una obra erudita, sincera? Pues examinando el contenido, y eso es lo que se propone hacer justamente tanto este libro y esta serie de videos. Así que le invitamos nos acompañe en este viaje, va a poder hallar gemas emocionantes de la palabra de Dios a través del conocimiento del griego que van a edificar su fe y que le van a ayudar a apreciar de una manera más balanceada, de una manera más justa, los méritos que tiene la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ahora, yo quiero llamar la atención al hecho de que la traducción del Nuevo Mundo, y se puede ver aquí en esta otra diapositiva, obviamente como fue un comité quien la produjo, tuvo que tener principios de trabajo que ese comité tuvo que utilizar. Toda obra mancomunada, toda obra que se realiza por un grupo de personas, tiene que tener principios guiadores de esa obra que garanticen que la obra que se realiza sea coherente. ¿Y cuál es el primer principio que queremos analizar hoy? Bueno, es el que se menciona aquí: respeto a la armonía interna de la Biblia
como la palabra de Dios al traducir pasajes que parecen contradecir las enseñanzas de la misma. O sea, una cosa que hizo el Comité de Traducción Nuevo Mundo fue, ok, ¿este versículo contradice algún pensamiento de la palabra de Dios? Sí. Bueno, ¿cómo logramos armonía? Sin violar, por supuesto, para nada, el significado del idioma original. Y está basado, los testigos de Jehová tienen la característica que como organización, cada vez que toman una decisión, ven qué dice la Biblia sobre el asunto, y el principio que guió al Comité de Traducción Nuevo Mundo se puede hallar en Romanos 3:4, donde Pablo, hablando de si debemos anteponer, ¿verdad?, el punto de vista humano, el punto de vista quizás de los sabios de este mundo, al punto de vista de Dios, él dice, jamás suceda eso. Más bien sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, así como está escrito, para que seas probado justo en tus palabras y ganes cuando se te esté juzgando. ¿Cómo sabemos que el Comité de Traducción de Nuevo Mundo realmente siguió este principio? Podemos saberlo porque en el prólogo de The New World Translation of the Christian Great Scriptures, la edición de 1950, en la página 7, el comité expresa: las traducciones de las escrituras hoy deberían, tanto como es posible, eliminar la engañosa influencia de las tradiciones religiosas, las cuales tienen sus raíces en el paganismo, de modo que la pura verdad de la palabra de Dios pueda brillar, y ahí fíjese ahora lo que continúa aquí, en toda su armoniosa brillantez y con su poder de convencimiento. Así que el comité estaba realmente convencido de que la Biblia tiene que ser un libro armonioso, que esa armonía interna puede convencer al ser humano de que es la palabra de Dios. No importa que haya sido producida usando 40 escritores, no importa que haya habido 1600 años de un principio hasta el final, si es la palabra de Dios tiene que presentar una armonía interna significativa. Y déjame aclarar algo, esto no es un punto de vista del Comité de la Traducción del Nuevo Mundo. No es algo nuevo que surge con el comité, con su trabajo. No. Desde el mismo principio, los testigos de Jehová, en su exégesis, es decir, en la manera en que ellos interpretan la Biblia, han utilizado el principio de armonizar la palabra de Dios para su interpretación. Y me gustaría que observaran ahora lo que la Atalaya del 15 de junio del año 2006, en las páginas 12 al 15, menciona al respecto. Bueno, aquí se hace una reseña del hecho de que a los 18 años el hermano Russell organizó una clase bíblica y estableció un procedimiento para examinar las escrituras. Así que Macmillan, que era un asociado de Russell, él explicó en qué consistía este método. Él dijo, alguien planteaba una pregunta, yo les quiero poner un ejemplo, a lo mejor la pregunta era, ¿qué es el infierno? Ahí dice Macmillan, la analizaban, buscaban todos los textos bíblicos relacionados, y luego cuando estaban convencidos de cómo armonizaban los textos, exponían su conclusión final y tomaban nota de ella. Hasta que ellos no lograban armonizar todos los textos, no llegaban a una conclusión. Ellos consideraban que la Biblia tiene que ser armoniosa. De hecho, Russell dice aquí, la Atalaya estaba convencido de que la Biblia, vista en conjunto, debe revelar un mensaje armonioso y consecuente consigo misma, y con la personalidad de su autor divino. Al fin y al cabo es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Él pensaba que si algún pasaje de las Escrituras parecía difícil de entender, otros pasajes deberían interpretarlo y aclararlo. Es importante, muy importante, que este principio lo tengamos en cuenta, porque déjeme decirle que es el sentir del comité, que el principio que más modeló la forma de la traducción de Nuevo Mundo, que más contribuyó a darle forma a esta traducción, fue justamente el principio de armonización, de respeto por la armonía de la Biblia interna como la palabra de Dios. Así que no solamente fue utilizado por Russell, no solamente ha sido utilizado por el Comité de Traducción del Mundo, sino que incluso, como vamos a ver un poco más adelante cuando estudiamos juntos Juan 14:14, es utilizado por la Organización de los Testigos de Jehová para tomar decisiones textuales. Esto significa que cuando varios manuscritos presentan lecturas diferentes en un texto, entonces los Testigos de Jehová optan por la lectura que permite una armonía interna con el resto de la Biblia, no la que los eruditos digan necesariamente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a estar analizando el caso de la hija de Jairo. Vamos a ver cómo este caso pone de relieve, ¿verdad?, el excepcional trabajo que hizo el Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Así que abramos ahora las cortinas, por así decirlo, a esta maravillosa escena que es la resurrección de la hija de Jairo. Esta ilustración artística que usted puede apreciar aquí es una representación que la sociedad Watchtower ha hecho del momento justo en que Jesús levanta a la vida a la hija de Jairo. Intente ponerse por 5 minutos en la mente de esa madre, en la mente de ese padre,
padre, si usted es madre, si usted es abuelo o es abuela, y estoy seguro que usted se va a emocionar. Este relato está cargado, en primer lugar, de emociones. Jairo está desesperado cuando llega a donde está Jesús. Su hijita está muriendo, dice él. Vemos también cómo en el relato se interrumpe por el hecho de que una mujer que tiene flujo de sangre por más de 12 años también intenta hallar la sanación a través de Cristo y la manera compasiva en que Cristo trató con ella, pero sobre todo está lleno de fe. Jairo le manifiesta a Jesús su completa convicción de que si él lo acompaña, su hija va a ser sana, va a volver a vivir. Y esto es un relato que pone delante de nosotros las hermosas cualidades de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, dado que Él refleja fielmente la personalidad de nuestro querido Padre Celestial Jehová, pues también pone delante de nosotros la hermosura de la personalidad de nuestro Dios. Pero fíjense, interesantemente, siendo un relato tan hermoso, un relato tan lleno de enseñanza, un relato que tanto conmueve el corazón de un cristiano, una traducción incorrecta de una sola palabra, en el relato una sola palabra, fíjese, y entonces el relato pone en peligro la credibilidad de la palabra de Dios. Y puede que usted esté diciendo, ¿cómo? Sí, porque hace entonces que la palabra de Dios se contradiga a sí misma. Veamos a qué nos referimos leyendo primeramente los relatos de Lucas y de Marcos sobre la resurrección de la hija de Jairo. Y fíjense, estos versículos que vamos a citar, que es cuando Jairo llega a donde está Jesús. El primero, que es Lucas 8, del 40 al 42, lo vamos a leer de la traducción de Nuevo Mundo en español, la edición de 1984, y el segundo va a estar siendo leído de Marcos 5:23 en la Reina Valera actualizada. Fue producido en 1989 por la editorial bautista, Editorial Mundo Hispano. Comencemos con la lectura de Lucas. Al volver Jesús, la muchedumbre lo recibió amablemente, porque todos estaban esperándolo. Pero mira, vino un varón por nombre Jairo, y este varón era un presidente de la sinagoga. Y cayó a los pies de Jesús y se puso a suplicarle que entrara en su casa, porque tenía una hija unigénita, como de 12 años, y ésta se estaba muriendo. Mientras Jesús iba, las muchedumbres lo apretaban. Así que aquí Lucas nos presenta el asunto como que la hija de Jairo se estaba muriendo. Y ahora notemos lo que Marcos 5:23 nos dice, otro evangelista. Y le imploró mucho diciendo, mi hijita está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Bueno, aquí los dos relatos concuerdan, ¿verdad? En todo. Este señor Jairo, presidente de una sinagoga, y aún está Jesús y le dice, mi hijita está muriendo o mi hijita está agonizando, y esto hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero usted diga, bueno, ¿dónde está la contradicción? No la encuentro. Observe ahora, fíjese, para que usted pueda ver el cuadro completo, queremos darle, antes que todo, una panorámica completa de los sucesos que ocurrieron en ese momento, y para eso vea la siguiente diapositiva. Es secuencia de sucesos según Marcos y Lucas. El primer suceso que se menciona en ambos relatos es que Jairo acude a Jesús en busca de ayuda. Su hijita está grave, está muriendo, y Jesús lo acompaña. Esto se puede hallar en Marcos 5, 23 y 24 y Lucas 8, 41 y 42. Ahora, el relato se ve interrumpido por una mujer quien por 12 años había estado sufriendo un flujo de sangre. Se acerca a Jesús pensando en su interior, si solamente toco su vestido, voy a quedar sana. Y Jesús, que siente que el poder ha salido de él, sin él utilizarlo, él pregunta quién lo ha tocado, y bueno, los discípulos ya sabemos la respuesta, pero Señor, si estás rodeado, ¿cómo vas a hacer esa pregunta, verdad? Y Jesús dice, no, pero alguien me tocó de una manera especial. Y entonces la mujer expresa con claridad su terrible situación, y Jesús amorosamente la reconforta diciendo, hijita, tu fe te ha salvado. Y eso usted puede hallarlo y leerlo en su Biblia, en Mateo 5, 23 al 34, y Lucas capítulo 8, del 43 al 48. Ahora fíjese, todavía está Jesús hablando con la mujer, dice Marcos 5, 35 y Lucas 8, 49, y algunas personas vienen a Jairo y le informan que su hija ya está muerta. Que no tiene sentido molestar al maestro, dicen ellos. Ahora Jesús, que oye la conversación, le dice, mira, ten fe, y tu hija va a ser salva. Y entonces lo acompaña hasta su casa. Cuando entra, le pide a la muchedumbre que salga del lugar, y solamente que se queda con sus discípulos, según Marcos 5, del 36 al 40, y Lucas 8, del 50 al 53. Entonces Jesús toma la mano de la niñita y le dice, Talita cumi, es decir, niña, a ti te digo, levántate, según Marcos 5, 41 y Lucas 8, 54. Y ante el éxtasis de todo, estoy seguro que si usted hubiera estado ahí presente, usted también hubiera estado en éxtasis, la niña vuelve a la vida, según Marcos 5, 42 y Lucas 8, 55.
¿Por qué hemos examinado la secuencia de sucesos? Porque fíjese bien, cuando, según Marcos y Lucas, Jairo acude a Jesús, su hija está grave, está muriendo, pero no está muerta. Jesús lo acompaña y no es sino hasta que después que Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre, que vienen algunas personas de la casa de Jairo y le dicen, oye, mira, tu hija ya está muerta. ¿Estamos bien en el punto? No es en el principio. No, ese suceso ocurre un tiempo después de que Jairo y Jesús se ponen en camino hacia la casa de Jairo. Y puede que usted diga, bueno, ¿y esto qué? Bueno, esto es esencial porque nos va a ayudar, fíjese la próxima diapositiva, nos va a ayudar a percibir dónde está la contradicción. Observe lo que dice Mateo 9:18, lo estamos leyendo de la traducción del Nuevo Mundo. Recuérdese, Marcos y Lucas armonizan perfectamente. Ahora veamos Mateo. Mientras les decía estas cosas, mire, cierto gobernante que se había acercado se puso a rendirle homenaje y a decir, ya debe estar muerta mi hija, pero ven y pon tu mano sobre ella y llegará a vivir. Bueno, usted dice, ¿dónde está la contradicción? Aquí Jairo no está afirmando que su hija ya murió, dice que ya debe estar, es decir, es una suposición. Es como que está tan grave que ya posiblemente haya muerto. Y sí, efectivamente, esto armoniza con el relato de Marcos y Lucas, pero leamos este mismo versículo ahora en la Reina Valera actualizada, mundo hispano. Dice ahí, mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre principal y se postró delante de él diciéndole, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí encontramos el problema. Pues la primera vez que fue atraída mi atención a esta problemática, estaba yo preparando el estudio del libro bíblico de congregación, que los testigos de Jehová tenemos entre semanas en nuestras congregaciones. El libro que estábamos examinando en este momento es Jesús, el camino, la verdad y la vida, un libro fantástico que pone delante de usted las enseñanzas, el ministerio, la personalidad de Jesucristo, de una manera muy, muy hermosa. Y la organización de Jehová siempre ha enseñado que es bueno que uno tenga varias traducciones de la Biblia y que uno compare, ¿verdad?, los versículos que está leyendo en distintas traducciones. Es algo que siempre se ha animado a hacer. Y el relato en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en la traducción del Nuevo Mundo, nada me llamó la atención, nada encontré que me perturbara, pero cuando yo leí Mateo 9:18 en la Reina Valera actualizada, yo dije, un momento, aquí hay una contradicción. Esta traducción está traduciendo varios versículos y entonces me pongo a investigar en otras traducciones. Entre traducciones físicas, es decir, traducciones de papel, y traducciones digitales, se hace por medio de programas informáticos o por medio de archivos PDF o PDF, como se dice en español. De manera que me puse a examinar una por una. Y amigos, la sorpresa que me llevé fue tremenda. Consistentemente, todas estas traducciones traducen con una frase similar a esta, indicando que en el momento que Jairo conversa con Jesús por primera vez, su hija acababa de morir. Imagínense, la única traducción que presentaba el asunto desde el punto de vista de una suposición, es decir, está tan grave que ya debe estar muerta, era la traducción del Nuevo Mundo, sola frente a todo este ejército de traducciones de la Biblia. Y ahí, obviamente, me vino la pregunta, ¿estaba la niña grave o estaba muerta? Bueno, ustedes saben, cuando usted encuentra que una sola traducción parece tener la traducción correcta y el resto dice que no, usted tiene que ser honesto con usted mismo y preguntarse, ¿será eso lo que dice el griego? Lo que dice esta traducción en la que yo confío, que yo he estudiado por tantos años ya, más de 25 años, y más de 20 a la luz del griego, y que he hallado que consistentemente tiene una solidez tremenda a la hora de traducir desde el griego. ¿Qué dice el griego? Fue lo primero que me pregunté. Y fíjese en la siguiente diapositiva. Aquí usted tiene una captura de pantalla de un programa muy bueno. Es un programa que yo le recomiendo, si usted conoce el inglés, yo le recomiendo que lo tenga. Ya no se hacen muchas licencias de este programa. Tengo entendido que la compañía que realiza este programa está cerrando, pero es posible que todavía tenga la oportunidad de conseguirlo. Se llama Bible Work. La edición 10 es la edición actual. En este programa usted tiene acceso al texto en griego, como lo puede ver ahí. Este es el texto de Westcott Home, de Mateo capítulo 9, versículo 18. Y lo bueno que tiene este programa es que si usted se para sobre la palabra que usted quiere tener información de ella con el cursor de su computadora, va a salir ese pequeño cuadro en gris que usted ve ahí en el centro. Este cuadro lo que le da a usted es el significado y la información gramatical de la palabra.
Si ven aquí, hay resaltado en amarillo una palabra griega. La manera en que esta palabra se pronuncia es eteleutesen. Y cuando yo me paro con mi cursor sobre la palabra, encuentro la siguiente información. Es una palabra que es un verbo, viene del verbo teleutao, que es to die, en inglés significa morir. Así que es precisamente la palabra en cuestión, ¿verdad? Ya debe haber muerto o ya murió. La información que aparece a continuación nos dice que es un verbo. Debido al hecho de que algunas personas no tienen conocimiento de gramática, se va a tener que explicar algunos conceptos de gramática. Por eso, para aquellos que no tengan una idea o un entendimiento claro de qué es un verbo, el verbo es una palabra que ofrece acción, ejerce acción. Por ejemplo, cuando yo digo correr, cantar, reír, jugar, en español todas estas palabras son verbos porque están refiriéndose a acciones que un individuo, un sujeto, produce. Ahora bien, un elemento importante a tener presente con relación a esto es el hecho de que en griego los verbos tienen varias características. En primer lugar tienen el modo, es decir, el modo en que se hace la declaración. Por ejemplo, en este caso es indicativo y según la gramática de Danemante, en la página 162 se dice que el indicativo es el modo declarativo que denota una simple aseveración o interrogación. Dicho de manera más sencilla, es el modo en que se hace una afirmación. En este caso sería, él está jugando. También puede ser en forma interrogativa, ¿está él jugando? Y obviamente, ¿verdad? Sigue siendo en indicativo. Y yo quiero, tomen un papel y un lápiz, pausen el video, tomen un papel y un lápiz y anoten esta información gramatical, porque fíjense, esto nos va a ayudar a comprender dónde está la problemática aquí, de este versículo. Tome nota de que este verbo griego está en modo indicativo. Esto es muy importante. Y vamos a ver ahorita por qué. Ahora, el verbo, el tiempo verbal, está en aoristo. Y aquí hacemos otro paréntesis gramatical. ¿Qué es el tiempo de un verbo? Es el momento en que se efectúa la acción de ese verbo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo digo, por ejemplo, yo amé, eso me está diciendo que yo, la acción que estoy refiriendo, lo hice en el pasado. Si yo digo yo amo, yo estoy queriendo decir que esa acción está en presente, es algo que estoy efectuando ahora mismo. Si yo digo yo amaré, estoy diciendo que es una acción que ocurrirá en el futuro. Eso es un tiempo verbal. Ahora, queremos explicarles en griego hay una diferencia enorme entre los tiempos verbales de griego y el español y cualquier otro idioma que venga del latín, incluso hasta en el caso del inglés que se cree que viene más bien del alemán, también hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque el tiempo verbal en griego realmente se le llama tiempo verbal porque hay que llamarlo de alguna manera, pero esa no es la fuerza, esa no es la, pudiéramos decir, el verdadero sentido del tiempo verbal en griego. En caso del auristo, yo quiero ayudarles a comprender lo que es el auristo por medio de una ilustración. Y es necesario, amigos, hacer toda esta explicación porque, volvemos a decir, hay personas que no conocen griego que están viendo este video. Queremos que estas personas puedan comprender la fuerza del argumento gramatical detrás de la traducción que la traducción del mundo hace aquí en Mateo 9:18, y eso significa obviamente que necesita comprender eso para poder llegar a una conclusión. Así que vamos a ilustrar lo que es el auristo. Imagínense una boda. Una boda comienza cuando los novios llegan al lugar, se hace la iglesia, el salón de reino, un lugar civil, donde quiera que la persona se vaya a casar. Ahora, estas dos personas llegan allí a ese lugar, comienza la ceremonia, se hacen los votos, se intercambian los anillos, el novio besa a la novia, de ahí van hacia la recepción. En la recepción, bueno, usted sabe, ¿no? El brindis, el baile, y finalmente la boda culmina cuando los novios se van hacia la luna de miel. En griego, el tiempo que desarrollaría, ¿verdad?, en pasado, toda esta escena que hemos mencionado es el tiempo perfecto. Fíjense, es pasado. Pero dado que hay una conclusión, es decir, el proceso se llevó de principio a fin, y dado que está en pasado, decimos que está en tiempo perfecto. El auristo también es pasado. Pero ¿cuál es la diferencia del auristo y el tiempo perfecto en griego? Es sencillo de entender. Imagínense que en medio de la boda usted tira una fotografía, la del brindis, y esa fotografía ahora usted la enmarca. ¿Diría usted que la fotografía nos muestra la boda como tal? Es decir, desde el principio hasta el final. No, la fotografía le muestra una instantánea de tiempo congelada, ¿verdad? Ahí en esa foto. Ese es el auristo. El auristo es
tomado por los gramáticos como tiempo pasado por lo general, pero es tiempo pasado que es instantáneo, es como una fotografía. Solamente se refiere a una acción en un punto del tiempo, no todo el proceso completo. Se comenzó la boda hasta que terminó, eso sería el perfecto. No, es solamente una fotografía. Así que ya tiene una idea que el auristo, por lo general, refiere a una acción pasada que es puntual, es en un momento determinado, es una instantánea del tiempo. Y este verbo, morir, en este caso, con relación a la hija de Jairo, está en pasado, está en auristo, y es esa clase de punto en el tiempo, ¿verdad? Instantáneo. Ahora, ¿qué significa que sea activo? ¿Qué es lo que continúa ahí? El verbo griego tiene voz activa, la voz media y pasiva. La voz no es más en el idioma griego que lo que indica quién está realizando la acción. Por ejemplo, si yo digo, el hombre glorificó a Dios, o glorifica a Dios, no importa en qué tiempo, este verbo está en voz activa, porque es el hombre quien participa, el sujeto de la oración, quien participa activamente en esta acción. Él es el sujeto activo. Pero ¿qué si decimos el hombre recibió gloria de Dios? Bueno, ahora dado que la acción no es él quien la ejecuta, sino que es Dios quien la ejecuta, este verbo recibió está en pasivo. El individuo no toma la acción, recibe la acción. Bueno, que sea tercera persona singular, usted probablemente conozca por su estudio del idioma español en la escuela, que la persona gramatical no es más que quién es el individuo, es decir, él, ella, yo, tú. En este caso, que sea la tercera persona en singular indica que es él o ella, en este caso ella, porque es la hija de Jairo, y es singular porque es una sola persona. Así que volvemos a repasar brevemente. Es un verbo, denota acción, está en indicativo, es decir, es una afirmación, está en auristo, es pasado, y es activo. El individuo está participando en el proceso. En este caso, la hija de Jairo está muriendo o ha muerto, si vamos a traducirlo al pasado, como dice la Reina Valera, y es ella, es decir, la tercera persona del singular. ¿Ya anotó todos estos detalles? Bueno, si los anotó, pasemos adelante ahora para que usted entienda el por qué es tan importante esta información gramatical y cómo esto crea inclusive un problema mayor. Cuando yo estoy examinando esto en griego, yo digo, oye, esto está en auristo, indicativo, esto es pasado. ¿Qué pasa? ¿La traducción del mundo está mal? ¿Se equivocó el comité? Mire usted ahora lo que la siguiente diapositiva pone delante de nosotros, y esta es una de las gramáticas griegas que más yo respeto. Porque aunque, y lo vamos a ver cuando examinemos Juan 1.1, tiene su color teológico, ¿verdad? Mate era bautista, era trinitario. Pero honestamente, el trabajo que tanto Dana como Julius Manke hicieron en esta gramática es fantástico. He encontrado pocas gramáticas de griego que expliquen de una manera tan afable y tan amena las características del idioma griego. Y sinceramente respeto muchísimo su trabajo. Claro, siempre lo comparo con otros gramáticos porque puede que en algún momento lo que están diciendo tenga su colorcito, ¿verdad? Teológico. Pero fíjense, en esta gramática, en la página 186, vamos a ver lo que nos dice Manke sobre el auristo, que es el tiempo verbal, que es el tiempo verbal que estamos examinando. Él dice, nos acercamos ahora al más prevaleciente de los verbos griegos. Es también el tiempo más característico del idioma griego. Si usted ve las gráficas del auristo comparado con otros tiempos verbales, es el tiempo que más aparece, el tiempo verbal que más aparece en el Nuevo Testamento, incluso en el resto de los escritos del griego antiguo, incluyendo el clásico. Y fíjense aquí la definición que da Manke, dice el significado fundamental del auristo es denotar acción, simplemente como ocurriendo, sin referencia a su progreso. Recuérdese, es una fotografía, no es el relato completo, o sea, no es un video, es una fotografía. Se dice que es el tiempo indefinido. Aquí viene el dato más curioso. No tiene esencial significación temporal, hallándose sus relaciones de tiempo únicamente en indicativo, donde se le usa como pasado y por lo mismo aumentado. Ahí está la bomba. El auristo por lo general no tiene significación temporal. No indica cuándo está ocurriendo la acción, sino si la acción es puntual o no. En este caso, cuando se usa el auristo es porque es puntual, es una instantánea. Pero aquí Manke hace una salvedad. El auristo puede tener significación temporal, es decir, puede indicar si es antes, ahora o después. O sea, ayer, hoy o mañana, pasado, presente o futuro, solamente en un modo, en el modo indicativo. Volvamos atrás un momentico, por favor. Dice ahí el recuadro en gris, verbo en qué modo, indicativo. Así que ahora de nuevo aquí en la gramática de Manke
ese amante, que cuando el auristo se encuentra en indicativo, se le usa como pasado. Esa es una argumentación aplastante en contra de la traducción del Nuevo Mundo. Mateo 9:18 en la Reina Valera actualizada, según esta definición que da Mantey, parece estar bien traducida. Las demás traducciones, más de 100 que examiné, parece estar bien traducida. Y le confieso, amigo, que cuando llegué a este punto me quedé en shock. Dije, ok, algo está mal aquí. ¿Qué es lo que está mal? Yo les voy a dar, perdóneme que yo le dé una sugerencia, pero yo les voy a dar una sugerencia para su bienestar espiritual. Cuando usted se encuentre con un argumento como este, que hasta este punto de análisis, ¿verdad?, se ve claramente que va contra la traducción del Nuevo Mundo. Hace que la traducción del Nuevo Mundo denote una falta de erudicidad tremenda. No se sacuda prontamente de su razón, como dijo el Señor Jesucristo. No. Usted siga investigando. No se quede con la información que tiene hasta ahora. Siga buscando más información. Yo recuerdo cuando comencé hace 20 años atrás mis estudios del griego, que leí en algún lugar, honestamente no les puedo decir ahora exactamente qué gramática fue, pero sí recuerdo que leí en algún lugar que cuando usted está examinando los verbos griegos, no se precipite a conclusiones. ¿Por qué? Porque si bien los verbos griegos tienen la característica de tener, por supuesto, ¿no?, una definición explícita de cuándo ocurre un suceso, el que explicaba esto decía, hay usos especiales del tiempo verbal griego que han de tomarse en consideración antes de decir, esto hay que traducirlo al pasado, o al presente, o al futuro. Y esto lo vamos a ver en Juan 8:58, donde vamos a poder apreciar cómo el tiempo presente puede hacer referencia a un suceso que comenzó en el pasado y se ha extendido hasta el presente. Ahora, me gustaría utilizar precisamente la gramática de Mantey, fíjense la siguiente diapositiva, para que podamos ver un uso especial del tiempo auristo significativo. Aquí tenemos la página 186 de la gramática de Daniel Mantey, y él habla de un uso especial del auristo que se conoce como auristo dramático. ¿Cómo lo define él? Y esta definición nos va a ayudar a nosotros, queridos amigos, a comprender lo que está pasando en Mateo 9:18. El auristo puede ser usado para afirmar una realidad presente. Así que anote ahí, la realidad es presente, es para ahora mismo. Pero ¿cómo se afirma esa realidad presente? Dice, con la certidumbre, es decir, con la certeza de un evento pasado. Claro, algo que se dice allá en Cuba y que puede ayudar a usted a comprender. En Cuba, cuando alguien está muy grave, uno dice, es un hombre muerto. No quiere decir que está muerto. Fíjense que se dice, es. Yo estoy afirmando algo del presente. Este individuo está muriendo, está tan grave que no escapa. Es una realidad que está a punto de ocurrir, o que está ocurriendo, pero yo estoy usando un evento pasado, muerto, para poder darle certeza, énfasis a lo que estoy diciendo. Y eso es lo que Mantey nos está diciendo aquí. De hecho, fíjense cómo continúa diciendo, este modismo es un artificio para énfasis y se le usa comúnmente respecto a un estado que acaba de ser realizado. Como traduce, por ejemplo, en la Reina Valera de 1989, la actualizada, mi hija acaba de morir. O sea, acaba de realizarse. Pero fíjense que él no dice que este es todo el punto. Dice, o un resultado que acaba de cumplirse. Y ahora aquí está la frase que más queremos enfatizar. O está a punto de realizarse. Así que fíjense, no necesariamente tiene que haberse cumplido. Puede estar a punto de realizarse. Y aquí Mantey nos pone el ejemplo de Juan 13:31. Aquí la frase es nun edotsasen ho huios tu anthropu. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Y glorificado indica algo que ocurrió. Es glorificado. ¿Y por qué nos llama la atención este texto? Aquí si usted ve esta captura de Bible Work en Juan 13:31, la palabra edotsasen está ahora resaltada en amarillo, y si usted ve el pequeño recuadro gris, nos dice que la palabra dotsasen viene del verbo dotsazo, y significa en inglés to glorify o glorificar. Y note, es un verbo, como en el caso de Mateo 9:18, que está en indicativo. ¿Se acuerda en qué modo decíamos que está el eutesen? En modo indicativo. Ahora fíjese, está en auristo, el mismo tiempo verbal en que está Mateo 9:18. Y la única diferencia es que en vez de estar en activo, es decir, en vez de ser Cristo quien realiza la acción, en vez de ser Cristo quien glorifica, es glorificado.
Por tanto está en pasivo, porque la acción él la recibe. Y está en tercera persona en singular. Pero a pesar de que este verbo está en auristo, ya vimos que Mante decía que generalmente el auristo en indicativo, recuérdese, ese punto es clave, auristo en indicativo, en el modo indicativo, es pasado, se traduce como pasado. Pero ¿cómo lo traduce Mante? Dice él, ahora el Hijo del Hombre fue glorificado. No, él dice, es glorificado, lo traduce al presente. Porque volvemos a resaltar lo que le decía un poquito antes, ¿verdad? Dice aquí, con la certidumbre de un evento pasado, pero entonces el pasado es decir, un resultado que acaba de cumplirse o está a punto de realizarse. Y pone el ejemplo de Juan 13:31. Observemos ahora en esta diapositiva Juan 13:31, nos faltó ahí ponerle el 31, ¿verdad? Juan 13, en diversas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera actualizada del 89, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Biblia de las Américas, la Biblia Latinoamericana, la Biblia EUNSA, la Dios habla hoy de Sociedades Bíblicas Unidas del 96, la Palabra de Dios para Todos, la Reina Valera del 60, la versión moderna, la Felipe Sio de San Miguel, la traducción del Nuevo Mundo y la Biblia Castilla. Observe que excepto la Biblia Castilla, todas traducen ahora es glorificado. O ahora se muestra, según la Biblia Dios habla hoy, la gloria del Hijo del Hombre, que sigue siendo en presente, o la palabra de Dios para todos, ahora el Hijo del Hombre recibe honra. Pero todas estas traducciones ponen el evento en presente, ahora es. Y ya vimos que este es auristo indicativo, lo cual nos muestra, normalmente se traduciría, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre. La última traducción incluso es curiosa porque dice, ha de ser glorificado. Todavía, incluso esta, se va un poquitico más allá y nos dice que es algo que va a ocurrir en el futuro cercano. Ha de ser glorificado. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Recuérdese que Mante nos decía que el suceso puede haber ocurrido o puede estar a punto de ocurrir. Todas estas traducciones, amigos, no traducen el verbo auristo e indicativo como pasado, sino como presente, y en el caso de una de ellas incluso como un futuro cercano. ¿Qué nos muestra eso? Que Mante tiene razón al hacer esa definición. De hecho, a mí me gustaría mostrarles, fíjese ahora en esta diapositiva, la traducción de Juan 13:31 y de Mateo 9:18, según la advierte el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, de Sociedades Bíblicas Unidas. Les aconsejo que obtengan este Nuevo Testamento interlineal porque es una excelente herramienta en español. Fíjese, en el caso de Juan 13:31 dice, el Otsasen fue glorificado. Déjeme hacer un paréntesis. Las lecturas interlineales no son como las lecturas que se hacen de una traducción propiamente. Una lectura interlineal tiene que darte siempre el significado básico de la palabra. Por tanto, dado que el significado básico de auristo, dijimos que cuál era, pasado, ¿verdad? Aquí se traduce como pasado. Así que esto solamente les pongo la lectura interlineal para que vean lo que les estoy diciendo. El verbo está en pasado, pero ¿qué hacen todas estas traducciones? Aquí en esta diapositiva anterior lo ponen en presente, en el caso de una inclusive en futuro. Volvamos ahora nuevamente atrás. Fíjense ahora en el caso de Mateo 9:18. Leutesen, pasado, en pasado, es decir, ¿puede usted ver lo que queremos mostrar? La lectura interlineal da el significado básico que es pasado, pero cuando traducimos no podemos dar una lectura interlineal, porque si no hacemos un disparate. Tenemos que mirar el contexto y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, antes de proseguir a la siguiente diapositiva, a mí me gustaría llamar la atención a otras dos palabras que aparecen en los textos también resaltadas. Ahí en Juan 13:31 tenemos la palabra nun, en griego significa ahora, así que la palabra griega es ahora fue glorificado el Hijo del ser humano, dice la traducción interlineal. Y en el caso de Mateo 9:18 dice arti, ahora mismo Leutesen murió. Estas dos palabras, nun y arti, son parte de un grupo especial de palabras, tanto en idioma griego como en español, que se conocen como adverbios. ¿Qué es un adverbio? Bueno, un adverbio es una palabra que modifica a un verbo. Se dice a veces que es como un adjetivo para el verbo. ¿Por qué? Porque esta palabra califica la acción del verbo. En este caso, por ejemplo, dice, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre. Eso es una contradicción. Si usted va a traducir de esa manera, usted dice, ahora fue glorificado. No, ahora es ahora. Y fue glorificado, tiene que haber ocurrido ahora mismo, o sea, hace cuestiones unos segundos, o en el pasado. Así que esto parece una contradicción. Ahora fue glorificado, ahora mismo murió.
¿Por qué llamamos la atención a este hecho? Bien, fíjese esta diapositiva ahora, con una de las gramáticas que más me gusta a mí. Pudiera decir que esta gramática del Nuevo Testamento, de Curtis Baum y Milton C. Gideon, de 1979, es una gramática muy buena. Clarifica muchos conceptos y vamos a ver uno de los conceptos que ellos mencionan. Y hablando del auristo dramático, ellos dicen que esto puede ser usado como una herramienta para énfasis. Y ellos dicen que el auristo indicativo es algunas veces empleado para definir un factor presente o realidad con la certidumbre de un evento pasado. Fíjense que ellos hablan de una realidad o un factor presente. Pero como dice Mante, y citan ahí de la página 198, recuérdense que ellos están citando, por supuesto, de la versión en inglés, yo les estoy citando de la versión en español, la traducción al español. Ellos dicen, hacen una cita de Mante mostrando que el auristo indicativo, y fíjense que ahí está el punto, auristo indicativo, es usado, aunque comúnmente se utiliza para pasado, volvemos a recalcar eso, es a veces empleado para describir un factor o realidad que es presente. Ahora mire este detalle, adverbios de tiempo son comúnmente usados en tales construcciones para hacer clara la relación de tiempo en presente. Amigos, volvamos atrás un momento. ¿Qué vemos en Juan 13:31? ¿Qué es nun? ¿Qué dijimos que era? Un adverbio. ¿En qué tiempo se encuentra ese adverbio? No se encuentra en pasado, ayer, antier, no, ahora, en presente. Arti, en el caso de Mateo 9:18, ¿en qué tiempo se encuentra? Es ahora mismo. Es un adverbio también. Y volvamos otra vez a la definición que da Gideon aquí sobre el uso de adverbios con el auristo indicativo. Dice, adverbios de tiempo son comúnmente usados en tales construcciones para hacer claro la relación de tiempo presente. Así que un modismo del griego, y queremos definir lo que es modismo. Un modismo es una manera de un idioma de expresar algo. Un modismo del griego que se usa comúnmente con el auristo indicativo, cuando el auristo es dramático, es el adverbio de tiempo para tiempo presente. Cuando usted tiene el auristo indicativo con un adverbio de tiempo presente, usted está llevando ese verbo que está en pasado al presente. Por eso es que se traduce el Hijo del Hombre es glorificado. Y esto nos hace entonces pensar en que la niña de Jairo, aunque se presenta como si estuviera muerta por el verbo, el adverbio ahora mismo nos está diciendo que es algo que está ocurriendo en este mismo momento. En este mismo momento mi hija está muriendo. Está tan grave, yo la dejé tan grave que probablemente ya ahora mismo murió. Pero allí lo que está haciendo Jairo es simplemente poner un verbo de auristo indicativo del pasado en tiempo presente. Y esto, estimados amigos, armoniza completamente el libro de Mateo 9:18 con Lucas y Marcos en este hermoso relato de la hija de Jairo, de la resurrección de la hija de Jairo. Continuemos ahora con lo que sigue diciendo Gideon en la página 144, esto lo dice un poquito más antes de la primera cita que hicimos. Él dice, el auristo griego no es el equivalente exacto de algún tiempo en otro lenguaje. Esto es interesante porque mucha gente quiere traducir el auristo siempre como pasado. Pero fíjense lo que dicen ellos. Este puede comúnmente ser traducido por el tiempo pasado en inglés. Esto es cierto. Pero el auristo es mucho más amplio que el tiempo pasado en inglés. De hecho, este puede ser traducido en casi todo tiempo inglés. Recuérdense que esta gramática es inglesa, excepto el imperfecto o pasado continuo. O sea, él nos está diciendo, mira, el auristo se puede usar como pasado, se puede usar como presente y se puede usar como futuro. Ahora observe el comentario de Robertson sobre el auristo. Y antes de leerlo, yo le quiero poner una ilustración. Imagínese que usted quiere cantar El fantasma de la ópera, como lo canta Sarah Brightman, pero usted no es soprano, no es barítono. ¿Qué le va a pasar a usted? Usted va a gemir para poder cantar. Más que cantar, usted va a gritar. Se le van a ir, como decimos en mi país, los gallos. Bueno, fíjense lo que dice Robertson. Este auristo es tan rico en significado que el inglés se esfuerza y gime para expresarlo. El auristo, en modo indicativo, tiene tantos diversos significados, no necesariamente pasado, como hacía ahorita referencia, ¿verdad? La Reina Valera actualizada de Mateo 18, que el inglés y por supuesto el español, para expresar el concepto de auristo, le cuesta trabajo, como a usted le costaría trabajo para poder cantar El fantasma de la ópera. Y entonces remata Robertson diciendo, el contexto debe decidir la traducción. Ah, mire qué interesante. El contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto del libro de Mateo 9?
pues también lo es Lucas y lo es Marcos. Lucas 18 y Marcos 5 nos están hablando también del mismo relato. ¿Y qué nos dicen estos dos relatos? Que cuando Jairo llega donde está Jesús, su hija no ha muerto, su hija todavía está viva, solamente que está tan grave que está a punto de morir, y Jairo le suplica: ve conmigo porque está grave, está a punto de morir. Y después vemos a una mujer que interviene en la escena, que es sanada por Jesús, lo cual consume algo de tiempo, y entonces llegan estas personas de la casa de Jairo y dicen: oye, tu hija ya murió. Ese contexto que exige sobre Mateo 9:18, que se traduzca el auristo indicativo en pasado, creando una monstruosa contradicción dentro de la palabra de Dios. No, nos ayuda a percibir que la correcta traducción tiene que ver con el presente, o incluso con un futuro cercano, como la traducción de Nuevo Mundo nos está diciendo. Ya debe haber muerto, es decir, una suposición de que siendo tan grave como está, el tiempo que he consumido en venir desde mi casa donde tú estás, es posible que haya muerto. Es una forma correcta de traducirlo. Y curiosamente, queridos amigos, la única traducción que vierte el auristo indicativo aquí en Mateo 9:18 de manera correcta, no creando una contradicción dentro de la palabra de Dios, respetando la armonía interna de la palabra de Dios, es la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas. Esa traducción tan odiada por los enemigos de los testigos de Jehová y tan criticada. Por eso le decíamos: ve, si usted se sube sobre la gramática griega, usted va a poder ver más allá del muro. ¿Y qué encuentra? Una hermosura enorme. Ahora fíjense, a mí me gustaría llamarles la atención a un detalle que la gramática de Jean, esta gramática pudiéramos decir que en español sería griego del Nuevo Testamento intermedio, una aproximación lingüística y exegética de Richard A. Young, 1994. ¿Qué nos dice Young aquí sobre el auristo dramático? Y fíjense, la única razón por la que yo quiero tocar este punto es para ayudarles a percibir la enorme diferencia entre Mateo 9:18, cuando se habla de que Jairo dice: ya mi hija debe haber muerto, o mi hija está muriendo, si lo podemos traducir también así, entre ese texto y el texto de Marcos 5:35. Marcos 5:35, queridos amigos, es el texto en donde los amigos de Jairo, que sus familiares quizás que vienen de su casa, le dicen: tu hija ya murió, no molestes al maestro. Usado aquí por Jean para ayudarnos a percibir un detalle. Dice aquí: el auristo algunas veces usado en referencia a acciones que acaban de pasar. La traducción al inglés usa el verbo en tiempo perfecto con la palabra acaba. Por ejemplo, Marcos 5:35, He sukatel su apesanen, tu hija acaba de morir. Así mismo lo traduce la Reina Valera actualizada, recuerda Mateo 9:19. Pero yo quiero llamarles la atención aquí, les vuelvo ahora a mostrar la lectura interlineal, ahora esta vez de Marcos 5:35. Recuérdense, Marcos 5:35 está en boca de los amigos o familiares de Jairo que lo vienen a ver después que Jesús sana a aquella mujer, no al principio. Y aquí usted va a ver que falta algo. Vamos a leerlo tal como aparece ahí la lectura interlineal. Dice: todavía él hablando, vienen de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, Joti, que es porque, pero, la hija de ti murió. ¿Se dan cuenta de lo que falta ahí? Hay algo ahí que no está, que hace posible traducir el auristo de indicativo como un pasado inmediato, no como presente, no como un futuro cercano. ¿Qué es lo que falta? ¿Sí lo ve? El adverbio. No aparece ningún adverbio en presente. Ese punto permite utilizar en Marcos 5:35 el auristo de indicativo siendo dramático para una acción que acaba de pasar, no para una que está pasando, no para una que está a punto de pasar, como lo hace Jairo. Volvemos atrás en las diapositivas para que puedan ver lo que estamos hablando aquí. Vamos a ver, fíjense ahí, Nun, ahora, Edotzasen fue glorificado, Juan 13:31, Mateo 9:18, dice Alti eteleutesen, ahora mismo murió. Nun y alti son dos adverbios de tiempo que llevan el auristo indicativo al presente. Pero, según podemos ver, otra vez la lectura interlineal, ¿verdad?, que aparece en Marcos 5:35, ahí no hay ningún adverbio de tiempo. De manera que es importante, fíjese, tomar esto en consideración. Usted no puede traducir el tiempo auristo siempre como pasado. No lo digo yo. Por favor, lea conmigo lo que la gramática de Mantey, página 192, afirma. Y ellos citan de Robertson
Robertson, entre paréntesis, fue un gramático a finales del siglo XIX y principios del siglo XX magnífico, fue un hombre con un conocimiento tremendo. También lo vamos a ver cuando veamos Juan 8:58, tiene su tinte teológico a la hora de dar sus explicaciones gramaticales, casi todo el mundo lo tiene, eso es normal, no se asuste por eso. Pero fíjese, aquí dice Robertson llama la atención a la dificultad de obtener una traducción exacta del auristo. Claro, el auristo es tan rico, puede ser traducido de tantas distintas maneras que él dice, oye, es difícil encontrar cuál es la traducción exacta. Así que, por favor, cuando usted esté haciendo una traducción de un pasaje del Nuevo Testamento, si usted tiene conocimiento del griego, y usted se encuentra con un auristo en modo indicativo, no diga, oh, ya sé lo que tengo que hacer, lo traduzco al pasado. Si usted hace eso, mire lo que dice Robertson al respecto. El intentar traducirlo invariablemente por el pretérito, es decir, el pasado indefinido del español, sería, en la mayoría de los casos, hacer violencia al tinte real de significado que se intenta transmitir. Así que puede que usted esté traduciendo al pasado directamente el auristo y usted está cometiendo el error de perderse el verdadero significado que el autor, el que expresó ese verbo griego en auristo indicativo, quería dar. Y usted se lo pierde. Como se lo han perdido todas estas más de 100 traducciones en Mateo 9:19. Todas traducen al pasado, el eteleutesen, no consideran el uso especial del auristo dramático que lleva esa expresión murió al presente, porque además hay ahí en el texto hay un adverbio de tiempo en tiempo presente, lo cual, como dice John, es una prueba tangible de que la acción es en presente o en un futuro cercano, y se pierde en esa riqueza que hay ahí en ese versículo y, como dijimos, hacen que la palabra de Dios con su traducción errónea de este verbo, por su falta de comprensión del uso de este tiempo verbal, hacen una contradicción enorme en la palabra de Dios. Es algo increíble. Personas que tienen tantos títulos académicos, que personas que tienen, y vamos a hablar un poquito de esto, porque yo quiero mencionarles, les quiero dar un fragmento de información esencial sobre esto. Ahora sigue diciendo Mantey, citando al concepto de Robertson, debiéramos tener en consideración la significación del tiempo. Es decir, lo primero que hay que buscar, bueno, ¿en qué tiempo está queriendo hablar este individuo? Porque ya vimos que el auristo puede ser traducido en pasado, en presente, en futuro. Ahora mire esto, encontrar su relación con el contexto. Y no es solo el contexto inmediato, usted tiene que ver el contexto bíblico general. Considerar la naturaleza de la idea verbal, o sea, qué es la expresión que se está haciendo en esta idea verbal. Decidir respecto al significado resultante. Así que cuando usted toma la significación del tiempo, usted analiza el contexto y considera el verbo propiamente que se está dando, ahora usted tiene que llegar a una conclusión. ¿Cuál es el significado que resulta de todo este análisis? No es, auristo indicativo pasado. No, dice Mantey, dice Robertson, eso es un error. Usted tiene primero que ver cuál es el significado del tiempo, tiene que encontrar cuál es la relación con el contexto, tiene que considerar la naturaleza de la idea verbal y entonces usted está preparado para decir, esto significa tal cosa. Fue lo que hicimos precisamente con Mateo 9:18. Vimos que el auristo puede ser traído al presente por un adverbio, y ahí está. Vimos que el contexto bíblico, Marcos y Lucas, obligan a Mateo capítulo 9, versículo 18, a traer la acción al presente, a un futuro inmediato. Y ahora fíjense cómo dice Mantey, y de entonces seleccionar el modismo en español que representará lo más cerca posible ese significado. Y ahí, queridos amigos, haga un stop. Mantey no dice, haga una traducción interlineal, palabra por palabra, porque eso es un disparate. Cuando usted se encuentra el auristo indicativo y usted ve que no está hablando de pasado, efectivamente, sino que quizás es un uso especial del auristo, como en el caso de Mateo 9:18, usted tiene que elegir en el idioma hacia el cual usted está traduciendo, en este caso el español, la idea que mejor represente lo que el individuo quería decir. ¿Qué le quería decir Jairo a Jesús? ¿Mi hija murió? No, él no sabía que había muerto. Se viene a enterar un tiempo después que Jesús sana a esta mujer con el flujo de sangre, porque unos amigos llegan y le dicen, tu hija acaba de morir, y ahí no hay un adverbio de tiempo presente. Por tanto, es una acción que acaba de ocurrir. Entonces, ¿qué quería decir este señor cuando habló con Jesús? ¿Qué quería decir Jairo? Pues, evidentemente, lo que le quiso decir a Jesús es, la situación de mi hija es tan grave, yo la dejé tan grave allá en la casa mía, que muy probablemente para este momento ya ella tiene que haber muerto. Y debe estar muriendo, debe estar a punto de morir. Cualquiera de estos conceptos es correcto. Usted puede elegir cualquiera de estos modismos al español. Y usted va a elegir el que más se acerque a ese significado que Jairo quería darle. En este caso,
que muy probablemente su hijita ya estuviera muerta. Y es lo que hace el Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Mi hija ya debe haber muerto. Creo que después de este análisis ustedes van a coincidir con él. Probablemente en ningún otro punto los traductores hayan hecho más disparates que los que se han hecho en la traducción del Abristo. Oiga, mi amigo, yo creo que esto es algo que usted puede entender perfectamente bien, que está capacitado para entender en este momento. Porque qué clase de disparate han hecho estas más de 100 traducciones de la Biblia, hechas por supuestos expertos, por individuos que han pasado por las escuelas de griego de la cristiandad, por individuos que quizás hasta han enseñado el griego del Nuevo Testamento en las universidades de la cristiandad, al traducir un verbo en auristo indicativo como este en Mateo 9:18. Yo creo que ustedes pueden entender lo que está diciendo aquí Robertson. Y ahora a mí me gustaría, en la próxima diapositiva, hablarles de un personaje. Este individuo está reconocido como un gramático de experiencia. ¿Por qué yo quiero llamar la atención sobre este individuo? Hay varias razones para ello. En primer lugar, bueno, por eso, porque es un gramático de experiencia. Y este es un ejemplo clásico que les va a ayudar a ustedes desde el principio a comprender algo. Miren, no se deje apabullar, no se deje impresionar por los títulos académicos que un individuo tiene, porque estos individuos pueden cometer terribles errores. El hecho de que alguien tenga títulos académicos, tenga preparación en los idiomas bíblicos, tenga experiencia en la lectura de los idiomas originales, no garantiza una traducción correcta de un pasaje. Y es el caso de este señor Daniel Wallace. Este hombre escribió una gramática griega que en español se conoce como Gramática Griega Sintaxis del Nuevo Testamento. La obra original, de la cual esta es una traducción, es Greek Grammar Beyond the Basics, o sea, el griego o gramática griega más allá de lo básico. Y aquí este señor se dedica a tratar de destrozar la traducción del Nuevo Mundo con sus argumentos. Y la gente le sigue porque como es un individuo que tiene 20 años de enseñar el griego, no de estudiarlo, no, enseñarlo, la gente dice, bueno, si este hombre lleva 20 años estudiando el griego, lo razonable es que sepa de qué está hablando, lo razonable entonces es que las críticas que le hace de la traducción del Nuevo Mundo sean ciertas. Pero ahora mismo yo les quiero mostrar a ustedes que con todo ese conocimiento, con toda esta erudición, con toda esta experiencia de la enseñanza del griego, este individuo comete errores como cualquier otro. Y lo vamos a ver en la medida que vayamos examinando muchos de los pasajes en los que él critica la traducción del Nuevo Mundo. Por eso quiero empezar desde ahora a mostrarles a ustedes que este individuo, con toda su experiencia, comete errores garrafales. Nótelo aquí en la página 415 de la traducción del inglés al español, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. Él dice, el auristo indicativo puede emplearse con un evento que acaba de suceder. Bueno, ya eso lo sabíamos, ¿verdad? Habitualmente su matiz tiene un significado como ahora mismo o acabo de decirlo, y esto puede ser debido al significado de algunos verbos, como verbos de emoción y entendimiento. Pero ojo con esto, en realidad la razón fundamental por la que ese verbo en auristo indicativo puede ser traído al presente o puede ser traído, ¿verdad?, al pasado inmediato, no es por la significación del verbo, es porque hay un adverbio de tiempo. En el caso del presente me refiero, por supuesto. Ahora, él dice algo aquí que es razonable, que yo concuerdo con él en eso, dice, pero es más común que sea la influencia semítica, es decir, del hebreo y el arameo, reflejando un perfecto estativo semítico. Dice, a veces es difícil averiguar si el auristo se refiere al pasado inmediato o al presente dramático. Fíjense lo que él reconoce. Él dice, a veces, cuando uno está enfrente de una expresión, es difícil decir, bueno, esto está en un pasado inmediato, acaba de ocurrir o está ocurriendo. Él reconoce eso. Claro, no es tan difícil si usted tiene un adverbio de tiempo, ¿verdad? Habíamos visto ya en una gramática anterior. Ahora miren el ejemplo que él pone y cómo lo traduce. Mateo 9:18, el texto que estamos analizando, el texto que hemos estado discutiendo. Y mire cómo este hombre de 20 años de estudio de griego traduce este versículo, queridos amigos. Y aquí vino un hombre principal y se mostró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, señor Daniel Wallace. Usted que es experto en gramática y que reconoce que el auristo indicativo puede referirse a un hecho del pasado inmediato, como usted lo traduce ahí, pero también al presente dramático, es decir, al presente, está muriendo o ya debe haber muerto. ¿Cómo usted traduce este versículo de una manera que contradice abiertamente la palabra de Dios
en el libro de Marcos y de Lucas. Amigos, esto revela que hasta estos individuos pueden fallar. Por eso al Comité de Traducción del Nuevo Mundo no le interesó dar a conocer los grados académicos, la capacitación académica que sus integrantes pueden tener. Porque eso no significa nada, y usted tiene un ejemplo perfectamente claro de cómo un individuo que tiene la más alta calificación académica que se puede tener probablemente, cometiendo un error gravísimo a la hora de traducir un pasaje como este, creando una contradicción enorme en la palabra de Dios que ha sido utilizada por los enemigos del propio Dios y de su palabra para demostrar que esta no viene de Dios porque se contradice a sí misma. Estimado amigo Wallace, evidentemente usted tiene que mostrar un poquitico más de humildad y reconocer que el hecho de que usted sea un experto en gramática no siempre le va a llevar a la mejor traducción. El contexto es determinante. Tengamos eso presente, queridos amigos. Bueno, llegamos a conclusiones que queremos repasar. Yo sé que ha sido un poquito difícil, ¿verdad? Pero lo bueno que tienen los videos, acuérdense de eso, ¿no? Y queridos amigos que nos acompañan, lo bueno que tiene el video es que usted puede pausar, reflexionar, volver hacia atrás. Si hay algo que usted no entendió, investigar un poquito más. Y entonces puede volver a rumiar, como se dice, toda esa información. Vamos a ver las conclusiones. Ya vimos que el auristo indicativo no necesariamente es un tiempo que debe ser traducido al pasado de español. Lo acaba de decir ahora Robertson. Como se ha hecho en Mateo 9:18, ¿verdad? En todas estas traducciones consultadas, excepto, claro está, la traducción del Nuevo Mundo. Y su traducción depende mucho del contexto. Así que cada vez que usted se encuentre un verbo en auristo indicativo, por favor no lo traduzca inmediatamente al pasado. Vea el contexto. Como hemos hecho con Mateo 9:18, al ver el contexto bíblico general, ¿verdad? Marcos y Lucas, el mismo relato, diferentes evangelistas, así que usted tiene que lograr una armonización por su traducción. Es lo que hizo la traducción del Nuevo Mundo. El uso especial del auristo indicativo dramático implica enfatizar una realidad presente con la certeza de un hecho pasado, eso lo vimos cuando Mantel lo dijo, por lo que puede ser traducido en presente. También puede implicar un hecho que está pasando en el presente o la certeza de su realización en el presente. O sea, el Hijo del Hombre es glorificado, ha de ser glorificado, presente o futuro inmediato. Mi hija está muriendo, o ya debe haber muerto, o está a punto de morir. Todo ello apunta a lo mismo que dice Marcos y Lucas, está grave. Y por último, el auristo dramático puede tener incorporado en su construcción un adverbio de tiempo que ayuda a traer la acción del pasado al presente. Todas estas calificaciones se encuentran en el caso de Mateo 9:18, por lo que podemos afirmar fuera de toda duda que la traducción correcta de Mateo 9:18 debería indicar no una acción que acaba de concluir, sino una acción que está ocurriendo en este mismo momento, que debería estar ocurriendo, o una acción que está a punto de ocurrir en un futuro cercano. Todo esto pone delante de nosotros un cuadro armonioso. Fíjese. A diferencia de las demás traducciones, la traducción del Nuevo Mundo vierte este pasaje de una manera que armoniza con el resto de los evangelios. Mi hija ya debe haber muerto. Y esto pone de relieve el por qué Mateo utiliza este modismo griego. Porque lo que le está queriendo decir este hombre a Jesús es: Señor, mi hija está tan grave que muy probablemente para cuando tú llegas allá, ella murió. Pero fíjate, mi fe es tan grande, mi convicción de que tú tienes la aprobación de Dios, de que tú puedes ayudarme en esta situación es tan grande, que yo estoy seguro que aún en ese caso, tú vas a hacer que ella vuelva a vivir. Esto realza, en primer lugar, la gravedad de la situación, como Jairo la sentía, pero en segundo lugar, y este es un hermoso hecho que no podemos dejar de tomar nota de él, la profunda convicción y fe de Jairo en el Señor Jesucristo. ¡Qué fe! Quisiéramos tener una fe como esa, ¿verdad? Así que fíjense qué preciosa gema hemos encontrado por medio del análisis gramatical de este pasaje. Un análisis a la luz de la gramática griega. Nos hemos subido por primera vez a la escalera. ¿Y cuál es el panorama que usted ha observado? Sin duda usted debe estar convencido en estos momentos de que por lo menos en este pasaje la traducción del Nuevo Mundo es erudita y sincera. Queridos amigos, ahí les damos algunos vínculos que pueden serle de utilidad. En primer lugar está el vínculo a un correo electrónico. Si usted necesita copias de las obras que hemos citado aquí, que no pueden ser reproducidas aquí porque tienen derecho a autor, bueno, podemos tirar una fotografía y enviársela para que usted corrobore que lo que hemos dicho es acertado, es tal como dice ahí en las obras originales. No hemos cambiado nada en estas obras. Y después tenemos ahí también el vínculo para el sitio web de los Testigos de Jehová, JW.org. Ahí usted puede encontrar muchísima información bíblica, puede leer la traducción del Nuevo Mundo en línea, puede leer, si conoce el inglés, incluso 5 traducciones más,
Le invitamos cordialmente a que vaya allí y usted pueda conocer mejor a los testigos de Jehová por medio de visitar nuestro sitio web oficial. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de todo este video, que se ha hecho necesariamente largo, porque hemos tenido que explicar muchas cosas, ¿verdad?, complejas. Pero estamos seguros de algo. Estamos seguros que usted puede haber visto que para el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, la armonía interna de la palabra de Dios a la hora de traducir fue una prioridad esencial. Cuando se discuten pasajes en donde aparentemente hay contradicciones, en donde existe una posibilidad de traducir de forma armoniosa, el comité optó por hacer esto. De hecho, en el próximo video podremos observar que el comité de traducción estuvo dispuesto, solamente 8 meses después de haberse publicado la traducción del Nuevo Mundo, a hacer una revisión de esta traducción para poder mantener la armonía interna de la Biblia en otro pasaje clave. Les invitamos cordialmente que esperen la próxima entrega, la parte número 2, de esta serie de videos tituladas La traducción del Nuevo Mundo, erudita y sincera.